Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Espectacular subida en el día de ayer y en el día de hoy también. 3,86%, perdón. Hemos roto todas las resistencias, tanto esa línea clavicular, por llamarlo de alguna manera, porque al final fue una formación un poco diferente, pues una especie de triángulo rota al alza, claramente la línea de tendencia bajista principal también rota al alza, con mucha fuerza, como veis ahí. Nos hemos separado de la línea de forma brutal en 2 días. Y además no tenemos a los mercados subiendo, tenemos el SP 500 repitiendo el cierre de ayer, el Dow Jones bajando un 0,12%, el DAX alemán bajando un 0,65%, que tampoco es que sean caídas grandes, los mercados están bien, o sea, están en máximos, pero Bitcoin ha reaccionado de una manera brutal. Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, yo creo que básicamente es todo. Bueno, ya se estaba formando el suelo desde hace tiempo, ya lo estábamos viendo con esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, y ha sido todo un proceso técnico de acumulación en esa zona que se ha desatado, pues, y ha empezado a arrancar esas resistencias y a romper cortos y a irse para arriba, ¿no? Pero vamos a ver las noticias que había en el día de ayer que han ayudado un poco a que este factor técnico continúe, ¿no? Una noticia muy importante es la recompra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que anunció ayer el FOM. Esa presentación de actas que teníamos ayer, que era el dato clave de la semana, nos dice que el Departamento del Tesoro anunció que ampliará al menos a duplicar las recompras de bonos a largo plazo a un mínimo de 4.000 millones de dólares por operación a partir de septiembre. Se van a comprar el doble de lo que estaban comprando hasta ahora, que ya era mucho. Esto bajó los rendimientos de los bonos y mejoró la liquidez e impulsó los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas. Así que más liquidez al mercado de la Reserva Federal, más inyección de dinero, más creación de moneda, ¿no? Hubo liquidaciones masivas de posiciones cortas. Esto también era evidente que en algún momento iba a ocurrir porque había mucha gente muy bajista, muy bajista. Entonces, bueno, pues dice que se registró un récord de alrededor de 2.700 a 2.990 millones de dólares en liquidaciones de apuestas bajistas en el mercado cripto, más de 1.400 solo en Bitcoin, y esto amplificó el movimiento alcista de forma muy rápida. Y esto es ayer, estos son datos de ayer. Falta lo de hoy, que estamos ya en 72.000 y sigue subiendo, o sea que habrá habido todavía mayores liquidaciones, o sea, ha tenido que ser brutal la liquidación de cortos que hay, porque todo el mundo estaba convencido que nos íbamos para abajo y bueno, pues ya veis que no, que se ha ido para arriba. También ha habido una reunión en la Casa Blanca respecto a la regulación y una rueda de prensa de Donald Trump en la que, bueno, Donald Trump se reunió con una serie de ejecutivos de empresas cripto, incluyendo Coinbase y varias otras, y se habló del avance de la ley Clarity y de un marco más favorable para el sector. Ya veíamos ayer también, no solo se está intentando que avance la ley Clarity, sino que la SEC, por su parte, ya quiere sacar alguna regulación que no dependa de la aprobación del Senado para regular las criptomonedas, para que tengan un marco legal donde encajen, porque no encajan en el marco legal tradicional, ¿no? También hay entradas de ETF de Bitcoin al contado. Aquí ya, aunque nos pone fuerte demanda institucional, ya sabemos que los ETFs no son demanda institucional el 100%, más bien la mínima parte, seguramente un 20%, un 15% sí sea institucional, el resto son pequeños inversores, pero bueno, ha habido entradas fuertes también que rondan los 500 millones según distintas fuentes, ¿no? O sea que, bueno, estos son los factores que se han unido, digamos, al hecho técnico, ¿no? Que empezaba, no ayer, sino que empezaba el día 17, el lunes, con esa subida muy fuerte en el mercado cuando no había nada en los otros mercados que indicaban que el día podía ser tan optimista. Hubo una pequeña pausa el martes, pero ayer, pues eso, ayer miércoles arrancábamos, rompíamos todas las resistencias. Primero pasábamos la zona de los 65.050 y 65.500 y después arrancábamos la zona de los 66.700, 67.000, que era la línea clavicular, y después rompíamos la línea de tendencia bajista con un cierre cercano
bueno, en concreto un cierre en 69.334. Y hoy continuamos con ese movimiento alcista, hemos tocado los 72.000, una subida del 3,49, como hemos visto, sin que las bolsas estén subiendo, con lo cual en estos 4 días hemos remontado mucho de lo que llevábamos de desventaja desde el día 21 de julio. Yo creo que ya hemos remontado todo, no sé si, creo que ya habremos remontado más o menos todo, entonces estamos en línea con lo que veníamos haciendo desde el 1 de julio. El 1 de julio veníamos bien y se torció todo el día 21, pero con estos últimos 4 días hemos remontado esa subida que había tenido la bolsa, este tramo alcista que no habíamos sido capaces de aprovechar, pues ahora sí, en estos últimos 4 días lo hemos aprovechado. ¿Qué puede pasar ahora? Pues, hombre, no lo sé. Podríamos continuar al alza porque oferta no hay. O sea, todo el mundo que tenía que vender ya había vendido en un punto. Demanda tampoco había, pero ahora se ha activado. Se ha activado, no sé si una demanda fuerte real, pero lo suficientemente fuerte como para hacer romperse todos esos cortos que se han sumado a esa demanda, ese pequeño incremento de la demanda y que ha hecho que el precio se dispare de esta manera, ¿no? Em, como hemos dicho, se incrementa la liquidez en el mercado. Esto, pues, es un hecho que a largo plazo le viene bien a Bitcoin, evidentemente. Y a corto plazo, pues, el primer objetivo que tenemos son los 77.000, que es el objetivo de esta figura, sea cual sea, y le llames como le llames. O sea, uno puede decir que todavía es un hombro cabeza hombro invertido, podría ser, aunque el segundo hombro tenga ahí dos jorobas, digamos, ¿no? Podría ser, se alarga un poco más de la cuenta, pero aunque no sea eso, da igual, el objetivo siempre es desde la parte mínima de la figura hasta la parte alta de la figura y proyectada a partir del punto de ruptura y más o menos nos da la zona en los 77.000. Así que ese es el primer objetivo en el corto plazo. Y el segundo objetivo que podríamos alcanzar sería esta línea alcista perdida en junio, que ahora mismo pues, es una línea ascendente, por lo tanto no sabemos dónde puede llegar a tocar, pero ese podría ser el objetivo en el medio plazo. Podríamos estar cerca de los 82.300 como segundo objetivo si llega a los 77.000 como primer objetivo que estamos diciendo. Como punto de apoyo, pues podríamos buscar esta línea verde inferior en algún momento en alguna corrección, pero bueno, pues el mercado ya nos ha marcado posiblemente el suelo. No quiere decir que vayamos a tener una subida espectacular en los próximos meses, ni mucho menos, pero sí que quiere decir lo que veníamos diciendo, ¿no? Que saltamos a otro nivel superior, que entramos en una fase alcista de medio plazo y que para que entremos en una fase alcista de largo plazo todavía queda mucho porque para que eso ocurra tenemos que superar el máximo relativo creciente, perdón, decreciente que hizo en mayo, ¿vale? Que son la zona de los 82.500. O sea que hasta que no pasemos 82.500, la tendencia principal no cambia, pero lo que ha cambiado es la tendencia secundaria, que ahora mismo es alcista, porque ha marcado un máximo creciente en los 67.000 y que nos puede llevar poco a poco en los próximos meses a acercarnos a esa zona de los 82.000. Si no lo supera, después volverá a caer y volveremos a ir hacia niveles un poco inferiores, pero el mínimo es posible que ya sea definitivo esa zona que marcamos el día 1 de julio, ¿vale? Ya lo estábamos viendo en estos últimos días que podría ser así, pero con este arranque, con esta superación de la zona de los 67.000, nos confirma eso, que en el medio plazo el mercado entra en una fase alcista y que en el largo plazo lo más probable es que estemos en una fase lateral de momento, hasta que no superemos esos 82.500. La fase lateral está entre esos 82.500 porque es el máximo relativo correspondiente a largo plazo y el mínimo relativo de los 57.800 que corresponde a esa fase, digamos, más de largo plazo, ¿no? O sea, los movimientos, los puntos clave son de largo plazo son el máximo histórico, evidentemente, de 126.000, este punto, tenemos este mínimo que hicimos en febrero, este máximo relativo y este mínimo relativo que bajó un poquito por debajo del anterior. Entonces, como digo, ahora al superar en este corto plazo el máximo relativo que teníamos en esta zona, al superarlo claramente y haber hecho un mínimo relativo superior a este en corto plazo, nos metemos en una fase al menos lateral entre esta zona de los 82.500 y esta zona de los 50
58.700 o el mínimo que hizo el día 1, vamos. Y si somos capaces de salir al alza por encima de los 82.000 y pico en el largo plazo, es decir, dentro de medio año o lo que sea, somos capaces de salir por encima de ese nivel, entonces sí entraremos en fase alcista de largo plazo. Pero de momento simplemente entramos en fase alcista de corto plazo y movimiento lateral de largo plazo. Que ya es algo, por lo menos ya en el largo plazo ya no estamos bajistas, estamos en movimiento lateral y en el corto plazo estamos alcistas o en el medio plazo estamos alcistas por ese movimiento de máximos crecientes en el corto plazo, ¿no? Así que bueno, la cosa ha cambiado mucho en estos 4 últimos días, muchísimo de hecho. Y bueno, pues ahora vamos a ver dónde consolidamos, dónde busca soporte, eh, dónde podemos establecer las siguientes resistencias, etcétera. De momento tenemos dos referencias que son el objetivo de la figura, que más o menos son los 77.000, y la línea de tendencia, que más o menos son los 82.000. O sea que esas dos referencias tenemos ahí, pero iremos buscando más los próximos días cuando el precio se calme, porque esto se tiene que calmar en algún momento, tiene que tomar alguna pausa y una vez que se pause un poco y veamos dónde nos encontramos, veremos hacia dónde podemos ir. Diferentes temporalidades. El gráfico mensual ha llegado a la zona que comentamos a principio de mes. Si recordáis, decíamos, puede subir hasta el cuerpo de la vela del mes de junio y el cierre es posible que sea en la zona de los 71.000 más o menos. Está superando ese nivel de 71.000, pero dijimos, bueno, durante el mes podría cubrir toda la vela de junio si se pone alcista, si rompe la resistencia a los 67.000, decíamos, pero podría cerrar pues en la línea de resistencia que es la zona de los 71.000 más o menos el mes. O sea que nos quedan 10 días, es posible que toquemos todavía el cuerpo de la vela máximo de la vela del mes de junio, que es 74.092. Puede que toquemos esa zona de 74.092 y luego puede que cierre el día 30 en esa zona de los 71.000, que es la línea de tendencia, pero más o menos está haciendo ese movimiento que comentábamos a principio de mes, que era posible, solamente eso sí, si rompía los 67.000, claro, que es lo que ha ocurrido en el día de ayer. La vela semanal también rompiendo claramente una semana después de que coincidían todas las resistencias en la zona de los 69.000. Una semana después se ha retrasado porque en teoría coincidían los puntos, los 3 puntos hay de estas 3 líneas que teníamos dibujada en esa zona de 69.000 la semana pasada, o sea que la semana pasada hubiera sido la más propicia para hacer este movimiento, pero bueno, lo ha hecho una semana después. Al final se ha retrasado una semana esa ruptura que en teoría pues tocaba la semana pasada, que no se produjo al final porque ese hombro cabeza a hombro, yo qué sé, no sé por qué, quizás por sacar a las últimas personas que tenían esperanzas de que se formase esa figura, pues se fue para atrás. Al final en el gráfico diario vemos que este movimiento desde el día 10 de agosto pues fue un poco contraintuitivo y yo creo que el mercado lo hizo por eso, porque era tan clara la figura de hombro cabeza hombro invertido que tenía que sacar a las personas del mercado en este último movimiento, pero estaba todo el gráfico diseñado, como veis en el gráfico semanal, para romper la semana anterior. En el gráfico diario lo mismo, el hombro cabeza hombro estaba diseñado para romper aquí y sin embargo se ha retrasado una semana. Pues ¿por qué? Pues posiblemente para sacar a toda la gente aquí que estuviese apostando por una subida, para sacarla del mercado en estos últimos días, para hacer como que no era un hombro cabeza a hombro. Y bueno, pues al final el mercado pues quiere cuantos menos participantes estén en lo correcto, mejor. Siempre es lo bueno para los que mueven el mercado, ¿no? En el gráfico horario pues vemos el disparatado movimiento que hemos tenido. Habíamos tenido una buena subida los días anteriores, pero lo de ayer fue brutal, sobre todo cuando se intuía que en la reunión de la Fed podrían decir algo como lo que dijeron, ¿no? Y aumentar la recompra de bonos, etcétera, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a esta explosión. Y luego, pues solo ha sido eso, ruptura de stops a lo bestia, que han hecho que el precio se dispare de una forma brutal, porque muy poca gente estaba posicionada al alza, seguramente, y sí que había muchas posiciones cortas de gente que decía que nos íbamos a 50.000, a 40.000. Bueno, había de todo, ¿no? Un montón de precios objetivos por ahí a la baja que, bueno,
ya digo, no tenía mucho sentido, pero bueno, que al final eh, era lo que el mercado se creía, se siguen creyendo en los ciclos y la gente actúa, pues eso, pensando en algo que no es un análisis realmente, porque creer que el mercado va a funcionar por un cronómetro o por un calendario concreto, pues no es un análisis muy serio, pero mucha gente se lo creía, entonces estaban posicionados convencidos de que el mínimo iba a ser dentro de 50 y no sé cuántos días o no sé. Bueno, sin más. Ese era el asunto, ¿no? Entonces, bueno, seguramente a mucha gente le habrá pillado a contrapié y muchos se quedarán fuera, como ocurre siempre en todos los mercados, ¿no? Que siempre están esperando el precio mínimo y el precio mínimo muy poca gente lo coge, ¿no? Porque muchos siempre se piensan que va a caer más, otros compran antes de que toque el mínimo. Coger el mínimo es como acertar la lotería, no es una cosa que esté al alcance de todos, sino que igual un 0,1% de los que operan tiene suerte de que justo pilla el mínimo, pero intentar pillar el mínimo es eso, es una cosa absurda. Si tú crees que un activo está a buen precio, tienes que comprar, ir acumulando poco a poco, no decir apuesto a este precio todo, porque apostar todo a que vaya a caer, por ejemplo, a, yo que sé, 53.000, pues es absurdo cuando ha estado en 58.000 y pico o 59.000, porque la diferencia no es realmente importante, ¿no? Hombre, si crees que va a caer a 30.000, entonces, claro, evidentemente no vas a comprar en 58.000 si crees que, vas a caer, que va a caer a 30.000, pero había gente que decía, no, va a caer a 55.000. ¿Merece la pena quedarse fuera por apenas un 8%? Pues yo creo que no, ¿no? Pero bueno, cada uno tenía sus expectativas, cada uno que analice lo que tiene que hacer, pero en principio los que pensaban que quedaba un poco de caída más, no tiene sentido arriesgarse a quedarse fuera por un poco de caída, no tiene sentido intentar cazar el mínimo. Y a los que pensaban que iba a caer mucho más, pues entonces ahí no les digo nada. Si pensabas que iba a caer mucho más, no vas a comprar en 58.000 si crees que va a caer a 30.000. Pero vamos, que no tenía mucho sentido teniendo en cuenta que ya había vendido prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sin más. Ahora lo que tenemos que hacer es entender que este ciclo o lo que venga a partir de ahora no es como lo que hemos tenido hasta ahora, igual que tampoco lo ha sido esto. Esta caída ha sido a contraciclo de los mercados tradicionales totalmente. Nos hemos desmarcado de la masa monetaria, que era algo a lo que estaba vinculado Bitcoin desde siempre, desde casi siempre, desde que están vinculados al resto de mercados tradicionales, se había comportado muy bien con la liquidez, pero esta vez la liquidez se había ido a otro sector, a la inteligencia artificial, y vamos a ver que el comportamiento que tengamos ahora no va a ser tampoco como la gente piensa de otros ciclos, que vaya a tener una subida espectacular, ni mucho menos. Estamos recuperando de una caída muy fuerte que hemos tenido. Venimos de una sobreventa brutal con respecto a otros activos, y eso se está notando en este arranque que hemos tenido, pero también hemos perdido protagonismo contra otros activos, y eso también se va a notar en el medio largo plazo. Pero bueno, poco a poco, como digo, lo importante es que hemos salido de la zona de mínimos, que nos estableceremos en otro nivel y que a partir de ahí ya podemos ir tomando decisiones y aumentando la rentabilidad, haciendo pequeñas entradas y pequeñas salidas inteligentes, no nunca dejando la posición completa, evidentemente, pero sí haciendo cosas inteligentes para aprovechar el hecho de que seguramente Bitcoin no va a ser tan espectacular como en otras ocasiones, pero en el largo plazo al final sigue teniendo sentido. Tenemos muchas cosas que superar también, porque esta subida también, aunque no lo parezca, también depende, o sea, ha tenido mucha importancia que no ha triunfado lo del VIP 110. Ha sido justo pocos días después de que VIP 110 fracase rotundamente que Bitcoin despierte. Y fue pocos días después de que se empezase a plantear esa propuesta de VIP 110 cuando el mercado empezó a caer de 126.000 en adelante. ¿Vale? Eso es lo que ocurrió. Ese es el detonante principal de la caída que vimos. O sea, aunque evidentemente los que propusieron esto dicen justo lo contrario, que es por la propuesta que ellos trataban
de enmendar de Bitcoin Core, pero es al revés, o sea, es cuando pasó esto de Bit 110, cuando el mercado empezó a caer porque la gente tenía miedo de lo que podía pasar en esa propuesta, ¿no? Porque querían em, secuestrar a los mineros realmente. O sea, al final, el gran valor de la red de Bitcoin es esa seguridad que le dan los mineros que están gestionando, o sea, que están, sí, gestionando la red, los mineros que están conectados a la red. Si no tienes esos mineros, el valor es mucho menor, claro, porque al final lo importante es la seguridad de la red, ¿no? Y los quisieron secuestrar porque, como en la bifurcación que hubo con Bitcoin Cash, em, se vio que donde estaban los mineros es donde estaba el valor y se vio que Bitcoin, lo que más valoraba la gente de Bitcoin no era que fuese solo dinero, sino que fuese más cosas que dinero. Eso se vio ya en la bifurcación de Bitcoin Cash. Los que siguen en la... no sé cómo decirlo. En la radicalidad de que lo que en algún momento dijo Satoshi, que dijo muchas cosas y que además algunas eran contradictorias incluso entre ellas, ¿no? Porque al final, cuando surge una cosa nueva como Bitcoin, pues vas dando ideas y hay algunas que, pues al principio igual crees que son buenas y luego tú mismo te das cuenta que no, ¿no? Pero esta gente se piensa que todo lo que dijo Satoshi es como palabra de Dios. Si fuese así, si todo lo que dijo Satoshi fuese palabra de Dios, Satoshi no se hubiera ido. Porque ¿para qué te vas a ir? Si va a ser lo que tú digas, pues sigues como dueño de Bitcoin y te quedas ahí y no te vas. Satoshi se fue precisamente para que no, lo que dijese él no fuese palabra de Dios. Y esta gente se sigue pensando que lo que decía Satoshi es palabra de Dios. Tanto los de Bitcoin Cash como los de Bitcoin Cash SV como esta gente de BIP 110. Y entonces, pues, el mercado tuvo miedo de que secuestrasen a los mineros porque bueno, pues había una campaña de marketing ahí para intentar llevar a una cantidad importante de nodos a su locura, ¿no? Y esto no ocurrió por suerte, o sea, muy poca gente, muy pocos nodos apoyaron eso, y entonces los mineros no se vieron obligados a seguir esa nueva red, ¿no? Que querían ellos. Y bueno, pues gracias a eso, pues yo creo que estamos viendo también esta recuperación. O sea, tenemos otros factores, como hemos dicho, económicos por ahí detrás, pero también la masa monetaria se ha mantenido creciendo durante estos últimos meses y no ha hecho que Bitcoin suba. ¿Por qué? Pues porque había ese ataque que teníamos a Bitcoin que ha desaparecido hace una semana y que gracias a eso seguramente estamos recuperando. ¿Vale? Lo dijimos en su momento que cuando acabase ese ataque posiblemente recuperaríamos. No ha ocurrido en la primera semana, pero es que los mercados no se mueven al instante. Tampoco ocurrió la caída de 126.000 a 60.000 en una semana, pero inició cuando empezaba esta propuesta BIP 110. ¿Vale? Alrededor de esas fechas que empezaba esta propuesta es cuando empezó la caída. Y lo dijimos en su momento. No dije el nombre porque no quería meterme en esos momentos en una batalla, porque al final esto era una batalla de egos. No dije en su momento el nombre de lo que estaba ocurriendo, pero si recordáis había algún vídeo en el que hablábamos de que había un ataque sobre Bitcoin, que no quería meterme en el asunto porque sabía yo que iba a ser una batalla muy agria, porque cuando discutes con gente que se cree que la Tierra es plana, no puedes discutir con ellos y esta gente es de ese estilo, ¿vale? Entonces no quería yo meterme en ese asunto hasta que se madurase todo esto, pero cuando lo comentamos, pues ya sabéis lo que opinaba de ello. Y, y nada, pues yo creo que tiene mucho que ver también este movimiento que estamos teniendo estos últimos días con todo eso que ha pasado con BIP 110, que ha sido un fracaso total, que siguen en sus 13 además, que se piensan que la bifurcación que han conseguido es el Bitcoin auténtico. Y bueno, pues siguen adelante en su locura, pero al final ya vemos que el mercado lo que valora realmente es esto, lo que es Bitcoin. Y ahora lo que se tendría que centrar Bitcoin es en poco a poco ir haciendo la cadena resistente a ataques cuánticos, llegar a un acuerdo también en ese sentido, porque ahí hay otra lucha también del mismo estilo, eh, que esta, porque al final es eh, también quieren imponer una visión, entonces no se ponen de acuerdo en qué hacer con las monedas que están perdidas.
a ver, si están perdidas, están perdidas. O sea, y si se da una oportunidad además de un tiempo lo suficientemente extra para hacer movimientos en esas billeteras, para que las trasladen a unas billeteras seguras ante un ataque cuántico, o sea, es que yo lo veo clarísimo también, pero es que hay gente que no sé, tienen unas ideas retorcidas que no llego a comprender. O sea, hay que proteger a Bitcoin, hay que proteger a la blockchain y, y a ver, si a la gente le das tiempo suficiente para que mueva esas monedas a billeteras seguras, es que no le veo ninguna razón para no hacer eso. Pero hay gente que sí le ve razones para no hacer eso y bueno, pues estamos estancados en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde nos deberíamos centrar y bueno, pues a ver si poco a poco vamos quitando todas esas incertidumbres. También la incertidumbre regulatoria que, bueno, con ese paso adelante que dio la SEC que comentábamos ayer, pues es positivo, porque aunque no se apruebe la ley Clarity, pues por lo menos si la SEC toma medidas para tener una regulación más o menos clara, aunque sea, ¿no? Pues pues va dejando el panorama un poquito más despejado para Bitcoin, ¿no? Y bueno, seguiremos teniendo la competencia de la inteligencia artificial, evidentemente, así que hay mucho dinero que se desviará hacia eso, pero bueno, por lo menos, ya digo, hemos salido de la peor fase, hemos salido del suelo y bueno, el Fénix parece que remonta de nuevo de sus cenizas, ¿no? Y veremos a ver hasta dónde nos lleva. Bien, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso de las altcoins que seguramente pues contra Bitcoin pues hayan sufrido un poco en estos días, pero bueno, se están manteniendo bastante bien. Como veis, Aave más o menos aguanta, Cardano baja un 2,22%. Bueno, al final Cardano ya sabéis que está un poquito el proyecto medio muerto. Habrá movimientos especulativos, como ha habido recientemente, pero hay algunos movimientos, hay algunos proyectos que ya están un poco muertos, ¿no? Mucha volatilidad en BGB, pero a la baja, como veis estos últimos días. Cuando sube el mercado, los primeros días ya sabéis que las de los exchange bajan, ¿eh? Eso siempre lo hemos comentado. BNB también bajando, como veis, los últimos días bajadas muy fuertes. Yo creo que es que mucha gente, cuando empieza, no sé exactamente por qué ocurre esto, siempre tengo varias teorías. Una de las teorías puede ser que la gente cuando empieza a subir el mercado, como esta subida que hemos tenido fuerte de Bitcoin, pasa de los tokens de los exchange a comprar eh, pues Bitcoin o lo que sea, ¿no? Y luego cuando venden pasan o a dólares o al token del exchange, yo creo. Entonces, por eso yo creo que los primeros días los tokens de los exchange van para abajo. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que la gente especula con monedas menos sólidas también los primeros días, porque las de los exchange más o menos se mantienen sólidas durante los procesos bajistas, más sólidas que otras, porque al final siguen generando beneficios la empresa. O sea, Binance sigue generando beneficios, Bitget sigue generando beneficios, todas las empresas van siguiendo generando beneficios y sin embargo los otros tokens no generan nada. Al final son tokens de utilidad que si se utilizan muy poco porque el mercado está bajista, pues van a la baja, ¿no? Entonces, cuando empieza ese movimiento alcista, la gente se va a cazar gangas y sacan de los tokens que mejor están. Entonces, como los exchanges se han mantenido bastante bien, venden ese token y aprovechan para comprar otras cosas que estén muy o sea, infravaloradas o, bueno, más que infravaloradas, sobrevendidas, ¿no? Y aprovechan eso, ¿no? Igual, es lo que pienso, vamos, que puede pasar. También subida muy fuerte de Ethereum, como veis ahí. Hoy retrocede un 2,24%, pero ayer arrancó con mucha fuerza también. Mucho más que Bitcoin, evidentemente, porque este gráfico es contra Bitcoin. Ya veis que superó los 0,03. Estaba esperando ese movimiento de Bitcoin, también Ethereum, para tener esta subida. En dólares es una subida muy fuerte. Vamos a verlo aquí. Fijaros, desde los 1900 hasta los 2300 que llegó a estar en el día de ayer. Mucha subida también. ¿Qué más? Solana. La subida de MicroStrategy también será espectacular en el día de hoy. Ayer cerró en 104. No sé si hay cotización. Sí, ya nos está marcando en la preapertura. 114 en la preapertura. Solana baja hoy un 1,29, 1,32 ahora mismo, pero ayer también tuvo una subida espectacular rompiendo los 0,012.
Tron baja un 3,30. Se ha ido para abajo y ha roto mínimos, cuidado. Esta es otra que le pasa lo que a los exchange. Claro, se ha mantenido muy fuerte Tron durante todo este proceso. Fijaros, ha estado alcista con respecto a Bitcoin. Y de repente cuando el mercado se va para arriba, se cae. ¿Por qué? Pues porque la gente ve que es en la que tienen beneficios, venden para comprar otras que están baratas. Muy baratas comparado con Tron. Entonces es lo que ha pasado, se ha ido para abajo. XRP sube un 0,38%, rebotó justo en el último soporte. Ya dijimos que le iba a salvar el hecho de que el mercado estaba a punto de subir. Y Zcash baja un 4,67 ahora mismo. No baja tanto como Tron, porque aún, como dije, hasta septiembre anda ahí metida en el jaleo ese de una moneda que quieren bifurcar de Bitcoin que se llama iCash o no sé qué. Pero en cuanto pase eso, esta es otra de las que el mercado seguramente venderá porque está de las que se han comportado bien, de las que está arriba, de las que está a buen precio, para comprar otras que estén más baratas seguramente. Y nada, terminamos ahí con el mercado en 71.700 ahora mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.